que hemos quedado, para nadie puede ser feliz. ¿Está riendo? Ya, oiga, opine, ya que está tan feliz. Toda la semana o hasta la clase de hoy día. Certamen. ¿Hasta hoy día? Ya, bueno, hasta hoy día. Solo hasta circulatorio, porque ya lo hice el certamen, el día terminé de no sé por yo sabía que iba a certamen, no de hoy día. No entra linfático, vaya que decir. Ya serían los tres tópicos, sería sangre, nervioso y circulatorio. ¿Ya? Tres tópicos. De momento van 40 preguntas. Falta una tablita, estoy construyendo una tablita de bonita. Y un par de monos. Ya, señores, entonces, estos capilares los habíamos visto, los revisamos, ¿cierto? Me quedé con la duda de que lo habíamos revisado un capilar. Este pericito lo vimos, un hermoso pericito. Capilar fenestrado también lo vimos, ¿sí? Hablamos de las fenestras. Dijimos que una fenestra es la aproximación, ¿no? No es que hay un molde que se aproxima la membrana apical con la basal. Y luego revisamos los sinusoides, y aquí mencionamos los puffercitos, las células del hígado, parénquima hepático. ¿Ya? Y mencionamos que en el caso del hígado sí estaban, corregimos los de la médula ósea, dijimos que eran capilares sinusoides, pero de pared continua, no fenestrada. Y si acaso son fenestrados, pero no son con fenestras verdaderas. Bien, y creo que aquí hemos quedado. Tenemos que revisar nuestras venas. No, sí, ya revisamos las venas. Sí, habíamos dicho esto de las venas, sí, señor. Habíamos revisado esta, creo que en esta quedamos, lo de las selectinas. Sí. De que los vasos sanguíneos venosos, sobre todo las vénulas postcapilares, estas vénulas, tienen esta característica de que tienen su pared más permeable. De hecho, son los vasos a través de los cuales los elementos figurados de la sangre pasan al tejido conjuntivo. Y pasan al tejido conjuntivo, ¿por qué? Porque el tejido conjuntivo es en donde estos elementos figurados van a cumplir su función. De los elementos de la sangre, el que cumple su función dentro de la sangre era el glóbulo rojo. Y la plaqueta también en parte, pero los demás salen todos al tejido conjuntivo. Entonces los demás salen al tejido conjuntivo porque los vasos de tipo venular expresan estas selectinas, que son reconocidas por los granulocitos neutrófilos, monocitos y otros linfocitos. En cambio, hay que separar a estas veas o vénulas altamente endoteliales o vénulas de endotelial, que esas están en un lugar preciso, están en la zona paracortical de los ganglios linfáticos. Y estos tienen una expresión de un factor especial que son las adresinas, que es una proteína de transmembrana. Las adresinas son reconocidas por los linfocitos T, y es así como el linfocito T sabe que está en la zona paracortical del ganglio linfático. ¿Y por qué tiene que saber eso? Porque la zona paracortical de los ganglios linfáticos, como lo vamos a ver mañana o probablemente el jueves, es una zona rica en linfocitos T. De hecho, se conoce como zona timodependiente. Bien, ya acá están las venas medianas y venas pequeñas. Esto es lo mismo que con los vasos de tipo arteriales. Uno va haciendo la comparación. Tenemos endotelio. Es decir, tenemos una túnica íntima, una túnica media y una túnica adventicia. La túnica íntima presenta endotelio con lámina basal y algo de tejido conectivo subendotelial. La túnica media presenta fibras reticulares, fibras elásticas, algunas células de músculo liso y fibroblastos. Esta es una diferencia. En las venas aparecen fibroblastos en la túnica media. En las arterias no hay fibroblastos en la túnica media. Y esta túnica media tiene elementos elásticos. De hecho, la túnica íntima de estos vasos tiene elementos elásticos, y eso es lo que da en las tensiones de orseína esta tensión tan intensa en la zona de la túnica íntima que en algunos libros aparece rotulado como una limitante elástica interna. ¿Ya? La adventicia presenta tejido conjuntivo laxo con fibras colágenas, fibras elásticas, todo dispuesto en sentido longitudinal. ¿Ya? Y aparecen algunas células de músculo liso. Aquí, se fijan, en la túnica adventicia empieza a aparecer abundante músculo liso. Tenemos una maquinita trabajando, pero parece. Las venas grandes. Acá lo que más destaca es el desarrollo de la túnica adventicia. Hay una túnica adventicia muy desarrollada, con muchos vasos, pero además con músculo liso. ¿Fijan? Acá aumentó el músculo. En el caso de las venas, grandes venas, sobre todo la vena cava, que desemboca el corazón, nosotros vamos a poder reconocerla, porque en esa túnica adventicia
hay músculo cardíaco. No hay músculo liso, hay músculo cardíaco, que esa es la que está desenvolviendo. Oiga, ¿a qué cavidad del corazón desemboca esta vena? Vena cava. La cava única, superior e inferior, confluyen en una cava única. Anatomía. ¿Me acuerdo? Prefiero fácil, ¿lado izquierdo o derecho? Después se complica, ventrículo o aurícula. El derecho. El derecho. ¿Aurícula o ventrículo? Aurícula. Aurícula derecha. No podemos tener dos partes de anatomía. Ya, desemboca en la aurícula derecha. Y la aurícula, como vamos a ver a continuación, es el músculo cardíaco. ¿Ya? La túnica media está muy desarrollada en las venas grandes, las grandes venas, en las grandes venas normales. Pero, ojo, porque hay venas en donde esta está mucho más desarrollada, esta túnica media, que son en las venas umbilicales, que están en el cordón umbilical, y en las venas pulmonares. ¿Por qué razón? Porque esas venas perfunden tejidos, ¿no? La vena pulmonar tiene que perfundir el tejido pulmonar, ¿no? Bien, hemos descrito un montón de vasos sanguíneos y pusimos unas ciertas condiciones, pero aquí tenemos algunos vasos que rompen un poco estas condiciones. Nosotros tenemos acá la arteria coronaria. ¿Cuál es la característica de esta arteria coronaria? Si ustedes miran acá, esta es la túnica íntima. Tiene una túnica íntima muy desarrollada la arteria coronaria y tiene una túnica íntima bastante desarrollada con bastante músculo liso. Y el problema es que cuando este endotelio se agrede, se injuria, ¿se acuerdan que el endotelio producía factores de crecimiento? Y aquí se activa el músculo liso, se activan algunos macrófagos que hay acá y terminamos teniendo un ateroma. Esta es la misma arteria, pero acá se inflamó la túnica íntima. Ese es el lumen versus esto es el lumen. Ese es el problema de las arterias coronarias, por eso que tenemos los infartos del corazón. Ahora, ¿cuál es el problema de que se nos tapone así una arteria coronaria? Que es uno de los conceptos que tenemos que dejar claro de circulación sanguínea. En la piel nosotros tenemos una circulación que está anastomosada. Si daño un trozo de la piel, un vaso de la piel, un vaso importante que llega a esta zona de la piel, otro vaso va a suplir, porque están anastomosados, forman una red. ¿Ya? Vamos a dibujar ahí. Tenemos arteria, arteria y arteria. Estas arterias ramifican, forman una red, y eso se junta con la red capilar que hay acá, y todo esto se regresa en vasos venosos. Si yo daño esta arteria, da lo mismo, porque estas otras dos arterias también llevan sangre para acá. Están anastomosadas las redes capilares. Pero, en algunos casos, estas redes capilares se pelean. Y establecen unas cosas que se llaman sistemas terminales o cerrados. Entonces yo daño esta arteria y se daña todo este tejido porque este tejido se queda sin sangre. Esto pasa en los lóbulos renales, en los riñones. Nosotros tenemos 7 a 12 lóbulos. Si nuestro riñón tiene 10 lóbulos, cada lóbulo tiene una arteria, que se llama arteria lobar, que irriga ese lóbulo. Si esa arteria se daña todo ese lóbulo. Ese es el problema en las enfermedades renales. Y si se daña ese lóbulo, se pone necrótico ese lóbulo y se muere ese riñón. En el corazón, estas muchachas tienen irrigación terminal también. Es decir, están irrigando en particular un trocito del corazón. Entonces, si se tapona ese trocito del corazón empieza a morir. Produce un dolor fuerte que produce falla en el sistema cardíaco. Cuando duele el corazón, bueno, puede doler el corazón por otras causas, pero cuando duele por esta causa,
es porque tenemos un daño en la túnica íntima de esos vasos. Pero, para suerte de nosotros, existe una vena, que es nuestra vena safena. Y esta vena, miren la particularidad, tiene una túnica media desarrollada, tiene una túnica adventicia desarrollada, pero tiene una túnica íntima también muy desarrollada y muy muscular. Por lo tanto, uno puede tomar del paciente un trocito de la vena safena y reemplazarlo por un trocito de la arteria coronaria que está dañada, ¿ya? Entonces, la naturaleza no... En ese caso, la naturaleza nos puso un repuesto. Hay que buscarlas y hay que saber de cardiología. Ahora, hemos dicho que los vasos venosos, que son vasos grandes, que tienen una pared súper importante, y solo describimos capilares discontinuos. En todos los demás vasos dijimos que eran paredes continuas. Sin embargo, hay vasos venosos que tienen una pared especial. Uno, la vena centrolobulillar del hígado. Es una vena que tiene poros en su pared. Hay zonas donde faltan células, que tiene hoyos, está discontinua. ¿Por qué? Porque a esa vena drenan muchos capilares. ¿No? Esa vena tiene muchos hoyos porque ahí drenan muchos capilares. ¿Qué capilares? Capilares sinusoides verdaderos, con fenestras verdaderas, que eran los que estaban en el parénquima hepático. Y hay otra vena que tiene características más raras todavía. Es una vena cuya túnica media es de orientación longitudinal y es discontinua. Las túnicas medias eran circulares y eran continuas. Esta es discontinua y tiene fascículos musculares. Tiene fascículos, ¿se fijan? Longitudinal. Y además tiene pared discontinua. Esta es la vena centromedular de la glándula suprarrenal. Pero una vena de un par de centímetros chiquitita, no muy grande. Bueno, las venas centrolobulillares de los lobulillos hepáticos también son chiquititas, ¿ya? Entonces, no todos los vasos son de pared continua, los vasos grandes, y hay venas bien especiales. Tenemos la vena centrolobulillar de los lobulillos hepáticos y tenemos la vena centromedular de la glándula adrenal o suprarrenal. La suprarrenal es más rara todavía. Tiene hoyos, tiene túnica media discontinua, formando haces o fascículos, y de orientación longitudinal, no circular. Esta sí que ya es rara, esta no quiso hacer nada. Esta se reveló absolutamente, dijo: yo no participo de este show y me voy a las cosas por mi cuenta. Bien, hemos dicho que los vasos sanguíneos están súper regulados por el sistema nervioso autónomo, por el endotelio, que secretaba. ¿Qué secretaba el endotelio? Para controlar el tono vascular. Las células endoteliales secretaban algo para controlar el tono vascular de los vasos sanguíneos, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Oiga. ¿No? Para la próxima semana empezar. Ya. Endotelina y óxido nítrico. ¿De acuerdo? Secretado. Y el óxido nítrico, a través de cómo lo hacía llegar al músculo, a través de. ¿Alguien? De jóvenes aún. El resultado del primer certamen fue malo. Estamos a una semana. Son 3 tópicos. Yo les dije, histología, revísenla los fines de semana. No es el ramo más importante de su carrera, pero es el más jodido. Los puede retrasar un año entero si no se preocupan un poquito. ¿No? Sí, por favor. Bien, por favor, preocúpense. ¿Ya? Bien, habíamos dicho que se podían controlar los sistemas nerviosos autónomos, es decir, están profusamente inervados. De hecho, ahí están los vasa nervorum en las adventicias. Están controlados por el endotelio, pero además están controlados por un sistema que son los glomos o cuerpos carotídeos, y hay otras estructuras más, pero los que están bien descritos desde el punto de vista de histología son los glomos o cuerpos carotídeos. Y estos están localizados en la carótida, entre la carótida interna y la carótida externa, en la pared del vaso sanguíneo, y está constituido por una zona en donde hay gran cantidad de capilares sanguíneos
Y esos capilares sanguíneos están asociados a unas células que se llaman células glómicas, de ahí el nombre, glomo. Este es un cuerpo que lo que hace es medir la presión parcial de oxígeno en la sangre. Y si está muy baja, es capaz de influir en la presión sanguínea. ¿Ya? Esta es carotida interna, carotida externa. Acá está nuestro glomo carotidio. Aquí está la histología. Si ustedes miran, hay varios vasos sanguíneos. Y acá está un corte semifino en donde podemos ver los capilares sanguíneos con sus pericitos asociados a células glómicas de tipo 1 y células glómicas de tipo 2. Y además, aquí hay terminales aferentes del sistema nervioso autónomo. En particular está creo que el vago y el glosofaringeo. ¿Ya? Entonces tenemos nuestro capilar sanguíneo, la célula glómica de tipo 2, la célula glómica de tipo 1, vaso sanguíneo y terminal nervioso. Estas celulitas están estableciendo sinapsis. Entonces esta celulita es capaz de pasarle la información a esta neurona para que esa neurona informe respecto de qué, de la presión parcial de oxígeno. Estas células son capaces de detectar la presión parcial de oxígeno y de esa forma se regula el tono vascular. ¿Ya? Entonces las células glómicas de tipo 1 presentan abundantes mitocondrias, gránulos conteniendo dopamina, serotonina y norepinefrina, que son neurotransmisores. Además presentan contacto sináptico con terminales aferentes del nervio glosofaringeo. Las de vaina de tipo 2, las vainas de tipo 2 son tipo células de Schwann, porque están recubriendo esta zona para que el nervio no esté desnudo. ¿Ya? Recubre el terminal del nervio glosofaringeo y vago y entran en contacto con las células glómicas. ¿Ya? Bien, pero nuestro sistema circulatorio tiene otras complejidades. Habíamos dicho que en el caso de la piel es muy vascularizada. Y ustedes, cuando lean su certamen el martes y vean que no estudiaron adecuadamente, se van a ver rojitos. ¿Ya? Y eso es porque se van a abrir todas sus redes capilares periféricas. Pero luego, cuando termine el certamen a las 7:30, como va a estar lloviendo, hace mucho frío, van a salir afuera y como es costumbre, ustedes se van a quedar esperando a sus compañeros de curso para poder comentar. Que el desgraciado, profe, preguntó en la pregunta 4, ¿cómo se le ocurre? Mira el mono, la tabla que hizo. ¿Contestaste la tabla? No, ni uno. A eso van a decir. ¿Ya? Y van a estar afuera, les va a dar frío, se les va a poner blanca la piel. ¿Por qué? Porque todas las ramificaciones, o gran parte de las ramificaciones vasculares, esta es una red capilar. Esa es la red capilar preferencial, ¿se acuerdan? Ahí están las metaarteriolas que regulaban el paso a la red capilar verdadera. Pero todas las ramificaciones, o la gran parte de la mayoría de las ramificaciones, tienen, antes de la ramificación, un vaso que es de tipo arteriolar, que es una anastomosis arteriovenosa. Estas anastomosis arteriovenosas son de tipo arteriolar y generalmente están contraídas. Es decir, la sangre pasa por aquí, pasa a la red preferencial y regresa por la vena. Si esta zona necesita oxígeno, es decir, usted se puso nervioso porque empezó a leer las preguntas del certamen, esto se abre y usted se pone rojito. Acá se pone rojita. Puerta afuera, como hay frío, empieza a haber mucho frío, empieza a perder mucha temperatura en su sangre por el frío. Entonces, para que estas redes capilares no reciban sangre y la sangre no se enfríe, se abren las anastomosis arteriovenosas. Esa es una de las funciones. La otra función es, que es más siniestra, porque no la quiero poner, pero no se explica muy bien. Si se daña esta red capilar por cualquier motivo, se corta la piel, se daña esta red capilar, para que no siga sangrando y perdiéndose sangre por esa red capilar, se abren las anastomosis arteriovenosas. ¿Ya? Entonces, esta es una forma de regular el pasaje de la sangre hacia las redes capilares. Anastomosis arteriovenosa. Es una comunicación directa entre una arteriola y una vénula postcapilar. Anastomosis arteriovenosa. Ahora bien, hay momentos en que la sangre tiene que llevar un producto desde A hacia B sin que ese producto pase por toda la circulación sanguínea general. Pensemos. Si yo quiero llevar, estamos en enero, no, en diciembre, el último certamen es el 10 de diciembre, estamos en 10 de diciembre, el 13 yo entregué las notas.
El 13 de diciembre yo entregué las notas. Aprobaron el curso con un 6,5. Bueno, ya con un 4,5. Aprobaron el curso. Están tan felices que se van a quedar en la Plaza Perú. ¿Ya? Se toman un par de chop. No se llaman chop, ya ahora lo llaman michelada. No sé, bueno, michelada, ya. Entonces, si esa michelada que uno le ingiere pasara directo al sistema circulatorio general, ese volumen de alcohol llegaría directo a la cabeza. Y con la primera michelada, ustedes ya estarían rondando la ebriedad, dando como 0,8 de alcohol en sangre. ¿Cómo se evita eso? Eso se evita porque la sangre que es tomada por los intestinos pasa primero al hígado, por un sistema que se llama sistema portal. Porque no solo ustedes van a ingerir alcohol, puede que hayan ido a comprar aquí a la pastelería y compraron un pastelito y ese pastel estaba malo, estaba rarísimo. Entonces se intoxicaron. Esa toxina pasaría derecho a su sistema circulatorio y se muere. Entonces, para que no suceda eso, pasa primero por el hígado. ¿Ya? Y eso es un sistema portal. La sangre es tomada en el intestino, pasa por una vena o por una arteria que se llama vaso portal y es llevada a otra red capilar. Entonces la sangre se toma en una red capilar, por un vaso portal, es llevada a otra red capilar en donde se modifica o se utiliza esa sangre. Entonces el recorrido es cortito. La sangre que tiene la michelada no va hasta el dedo gordo del pie y después vuelve al hígado. No, pasa cortito. Esta es una red capilar normal. Tenemos una arteriola, tenemos una red capilar y una vena. Este es un sistema portal. ¿Se fijan? Tenemos arteriola que se capilariza en el intestino delgado, en la lámina propia del intestino delgado, en donde ¿qué habían? Habían capilares fenestrados. Y este es el plexo primario. Entonces, el plexo primario del sistema portal enterohepático es una red de capilares fenestrados. ¿Dónde está? En la lámina propia del intestino. La vena que recoge todos esos capilares se llama vena porta y sale del intestino y va derecho al hígado. Y en el hígado hay una red de capilares en los lobulillos hepáticos. Esos lobulillos hepáticos, ¿qué capilares tenían? Tenían capilares fenestrados con fenestras verdaderas. Ese es el plexo secundario y está en el lobulillo hepático. ¿Y esos capilares a qué vena drenaban? A esta vena particular, que era la vena centrolobulillar, que tenía esta pared discontinua. Vena. Y este es el sistema porta enterohepático. Hay otro sistema porta de tipo venoso, que es el hipotálamo adeno-hipofisario. En el hipotálamo hay una red de neuronas, no hay una red, perdón, hay unos grupos de neuronas bien pequeñitos, que son las neuronas que controlan a la glándula hipófisis. Ellas controlan a la hipófisis. Esas sí que son neuronas importantes. ¿Ya? Y esas neuronas son poquitas. Entonces, los factores de regulación que producen esas neuronas no pueden ir hasta el dedo gordo del pie porque van a quedar diluidos. Esos factores tienen una vida media X, que no es muy larga, y necesitan tener una concentración mínima para actuar. ¿Ya? Entonces, si no tienen esa concentración, si se diluyen en 5 litros de sangre, no sirve la cosa. Tienen que llegar concentrados. Entonces, en ese caso, en el sistema porta hipotálamo adeno-hipofisario, tenemos plexo primario, está en la eminencia media y corresponde a capilares fenestrados. La vena es una vénula que está en la pars tuberalis. Y el plexo secundario corresponde a estos sinusoides fenestrados, con fenestras con diafragma, que estaban en la adenohipófisis. El mejor ejemplo de funcionamiento de este sistema es el que regula el ciclo ovárico. El ciclo ovárico es regulado por una única neurona que produce una única hormona, que es la GNRH. Esa GNRH va desde el hipotálamo hacia la eminencia media con un axón amielínico, por cierto, axón amielínico, llega a la eminencia media, pasa al capilar fenestrado, del capilar fenestrado se va por la vena
por la barra tuberal, y la barra tuberal es una estructura como de 2 centímetros de largo. Y llega a la de la hipófisis. La hipófisis, para que ustedes se hagan una idea, la hipófisis humana es del tamaño de la falange del dedo pequeñito. Esa es la hipófisis humana. Entonces este sistema porta chiquitito. ¿Ya? Pero llega ahí la GNRH y actúa sobre una célula que se llama célula gonadotropa. Y esa célula gonadotropa es la que produce FSH y la misma célula produce LH. Entonces aquí es crucial, porque la neurona que produce GNRH va a producir en la ventana del día 13, va a producir mucha más GNRH. Entonces, como produce más factor liberador, la célula gonadotropa entiende que tiene que liberar ese día LH y no FSH. Pero para que realmente este pic de GNRH se pueda leer, tiene que ser un sistema cerrado, ¿ya? Y esa es la función del sistema porta hipotálamo adeno-hipofisario. Que estas neuronas hipotalámicas puedan controlar a las células de la adenohipófisis. Por ejemplo, el mismo sistema, no la misma neurona, pero una neurona que está al lado, controla a las tiroides, la glándula tiroides. ¿Ya? Y en las personas que estén hipotiroidea o hipertiroidea, este sistema está descontrolado. ¿Ya? Bien, estos son los sistemas portales venulares. Hay un sistema portal arterial, y ese está en el riñón. Y vamos a tener que el plexo primario corresponde a los capilares fenestrados del glomérulo, que estaban dentro del corpúsculo renal. Esta es la arteriola aferente del corpúsculo renal. Esta es la red glomerular. Esta es la arteriola eferente del corpúsculo renal. Y esta es la red capilar peritubular, que consiste de capilares fenestrados. Y luego tenemos la vénula. Este está en el riñón. ¿Cuál es la idea de este sistema? La idea de este sistema es que son dos arterias. ¿Por qué razón? Porque la filtración glomerular depende de la presión intraglomerular. Entonces, si esta fuese una vena, no podríamos regular la presión dentro del glomérulo. Como esta es una arteria, yo la puedo contraer. Y esta es una arteria que está metiendo sangre a presión. Si yo tapo la salida, aumento la presión, aumento la filtración glomerular. Luego, como se filtra la sangre y pasa a los túbulos proximales, en los túbulos proximales se reabsorben los nutrientes y son enviados hacia la zona basal del túbulo proximal. Y esos nutrientes tienen que recuperarse por estos vasos. Por eso estos vasos son fenestrados. ¿Ya? Entonces, esta tiene que ver con la funcionalidad del glomérulo. No tiene que ver con funcionalidad de hormonas, como en el caso del adeno-hipofisario, ni tiene que ver con lo de detoxificar. Hay otra forma más bonita todavía de ver el enterohepático, pero también es riesgoso. Ustedes se fueron a celebrar que aprobaron histología con un 6,5, pero como son buenos alumnos, son buenos humanos, no se fueron a celebrar aquí a los locales, sino que se fueron a la Roggendorf. Y se compraron un kilo de mazapán y un kilo de chocolate, se sentaron fuera de la Roggendorf y se lo comieron todo. Sobre todo el de la barrita de masa al ron, ese se lo comieron todo. Un kilo. Eso dispara el azúcar en la sangre. Y nosotros tenemos la insulina y el glucagón para regular los niveles de azúcar. Si tenemos mucha azúcar en la sangre, nos desmayamos. Y si hay mucha, se muere la persona. Entonces, para regular eso, si un alcohol, el alcohol lo regula en nuestro sistema enterohepático y el exceso de azúcar también lo regula. Así, toda esa azúcar pasa directo al hepatocito. Y el hepatocito dice, ¿cómo están los niveles de azúcar en sangre? No, tengo que guardar este azúcar porque hay mucha azúcar en sangre. ¿Ya? Bien, estos sistemas, lamentablemente tenemos que saber localización de cada uno de los plexos, tipos de vaso que hay en cada uno de los plexos. Bien, vamos a revisar ahora el corazón. El corazón es una bomba muscular y tiene 3 paredes, igual que los vasos sanguíneos. Tiene una túnica íntima, una túnica media y una túnica adventicia, que en este caso se llama endocardio, miocardio y epicardio. El endocardio recubre la superficie interna del corazón, el miocardio corresponde a la zona media del corazón y es la parte muscular. ¿Y qué músculo es? ¿Qué tipo de músculo es? ¿El miocardio? ¿Ah? ¿Músculo? Cardíaco, muy bien. ¿Liso o estriado? Estriado cardíaco, muy bien. Y el epicardio recubre la superficie externa del corazón.
Este es un endotelio y este es un mesotelio. Debajo de este mesotelio hay tejido submesotelial, debajo de este endotelio hay tejido subendotelial. Este tejido subendotelial es bien importante y tiene diferencias dependiendo de la zona del corazón que estemos revisando. Y este tejido submesotelial también es importante para la funcionalidad del corazón. Entonces, el endocardio, epitelio plano simple, está revestido por epitelio plano simple, que es el mismo endotelio que estaba en los vasos sanguíneos, se continúa el cuerpo. El tejido subendotelial está constituido por tejido conjuntivo denso, que contiene fibras elásticas, haces de células musculares lisas y también contiene vasos sanguíneos, ¿no? El tejido subendotelial, aquí hay algo interesante, no está presente en los músculos papilares y en las cuerdas tendinosas. ¿Anatomía? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Vamos a ver, no tenemos nuestro corazón. Esta es la mitad de nuestro corazón. Bueno, no de nuestro corazón. El corazón de una luna. Ahí está nuestro corazón. ¿Ya? Estos son los músculos papilares y la cuerda tendinosa. Son estas estructuras de tejido conjuntivo denso. Estas son las cuerdas tendinosas. Y todo el corazón por dentro está revestido de endotelio. Pero en este caso, en los músculos papilares y en la cuerda tendinosa no hay tejido subendotelial. Está el endotelio e inmediatamente el músculo, en el caso de la cuerda tendinosa, inmediatamente el tejido conjuntivo denso. El músculo papilar, inmediatamente el tejido muscular. En cambio acá en esta pared, en esa pared, hay tejido subendotelial. ¿Qué hay en ese tejido subendotelial? Hay una red de células que se llama red de células de Purkinje, que no tienen nada que ver con las neuronas de Purkinje, sino que son células que describió el mismo señor, pero son células musculares cardíacas especializadas en la conducción de estímulos de contracción. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nuestro corazón se contrae solito. Nosotros no vemos en biología, pero igual les informo. Nuestro corazón está latiendo como a los 19, 21 días de gestación. A los 21 días. 21 días de gestación, una madre primípara no sabe que está embarazada hasta como el día 25, cuando ya se retrasó mucho su periodo y se hizo un examen. ¿Por qué no puede saber hasta el día 25? Porque hasta el día 25 no hay suficiente gonadotropina coriónica humana en la orina como para poder detectar el embarazo. Entonces cuando se da cuenta que está embarazada, el corazón ya estaba latiendo. El tubo neural, que es... Es la segunda diapo del ectodermo neural. El tubo neural, en el día 25, en el día 23, recién se está cerrando. Antes era placa neural, era una bolsa así. En el día 23 se está cerrando. En el día 27 se terminó de cerrar. Y el corazón en el día 21 ya estaba latiendo. Entonces, el corazón late mucho antes de que nosotros siquiera tuviésemos tubo neural. El tubo neural está muy lejos de ser el sistema nervioso. Nosotros teníamos el sistema vascular, un corazoncito latiendo ya por nosotros al día 21 y nuestro cerebro recién empieza a madurar después que nacemos. Entonces, manda el corazón, a veces para mal, pero manda el corazón, contrae solo. Y se contrae gracias a este sistema de células de Purkinje. Esas le dan su distribución. Además, las células musculares cardíacas tienen un tono de contracción autónomo. Si usted las deja solitas, empiezan a contraerse solitas. ¿Ya? ¿Qué hace el sistema nervioso central entonces? Regula esta contracción. Si usted va a la pregunta número 35 de las 40 y se da cuenta que ha dudado todas, se va a disparar su bomba cardíaca. Otro detalle interesante, el endocardio de las aurículas es mucho mayor que el endocardio de los ventrículos. Y acá está. ¿Se fijan? Esto es miocardio, son las musculares cardíacas. Este es tejido conjuntivo que penetran con él las células de Purkinje. Estas son las células de Purkinje, este es el endotelio o endocardio, tejido subendocardio, y ahí están las células de Purkinje.
¿Se fijan? Estas son las redes de Purkinje. Y se mete acá entre las células musculares y envía impulsos de contracción. Bien, el miocardio corresponde a la matriz muscular del corazón, está constituido por células musculares cardíacas unidas formando un tejido denso. Las células musculares cardíacas tienen coil. ¿Qué sistema de unión tenían las células musculares cardíacas? ¿Un sistema de unión especial de ellos? Y que a un grupo de prácticos se lo hice dibujar a nivel de microscopía electrónica de transmisión. Sistema de unión, no. ¿Cómo se unen estas células? Tienen un sistema de unión particular. Los discos intercalares, los puentes intercalares, los discos intercalares. ¿Ya? Recuerden, esos elementos tienen uniones ocluyentes y uniones comunicantes. Y eso permite que el corazón, comillas así, subrayadito, funcione como un sinsitio, es decir, como un conglomerado de células coordinadas. ¿Ya? Es interesante, algunas de estas células, sobre todo las auriculares, pero también las ventriculares, tienen gránulos secretorios en su interior y contienen el precursor del péptido natriurético atrial. Por lo tanto, estas células tendrían función endocrina. Su corazón tiene función endocrina. ¿Y qué hace el péptido natriurético atrial? Natrium, sodio. Regula la eliminación de sodio por vía renal, también regula la presión arterial. Entonces, su corazón es capaz de regular la presión arterial y es capaz de regular también los niveles de sodio en agua, en la orina. Bien, vamos con el epicardio. El epicardio es la capa externa de nuestro corazón y corresponde en realidad a la capa visceral del pericardio. Nosotros tenemos dos pericardios, un pericardio fibroso y un pericardio seroso, ¿ya? Pero el pericardio seroso tiene una capa visceral y una capa parietal. La capa visceral es esa, y esta es la capa parietal, y aquí está el pericardio fibroso. Entre la capa visceral y la capa parietal queda este espacio, que es la cavidad pericárdica. Esta cavidad pericárdica es esencial para el funcionamiento del corazón. ¿Por qué razón? Porque el corazón está encerrado en una cubierta ósea, que hay un espacio X. Entonces el corazón se tiene que llenar de sangre. Se llena de sangre y se llena de sangre a expensas de este espacio, porque este es el espacio que le permite al corazón dilatarse y llenarse de sangre. Ahora bien, resulta que nuestro epicardio tiene una lámina epitelial, que es un epitelio plano simple, ¿ya? Que es un seroso, es un mesotelio, un epitelio plano simple que se llama mesotelio. ¿Dónde más había un mesotelio? En las vísceras, ¿de acuerdo? Ahora, por debajo de ese mesotelio hay un tejido conjuntivo submesotelial y contiene vasos sanguíneos y aquí está lo importante, tejido adiposo. Entonces, si yo tengo una dieta un tanto licenciosa respecto de la grasa, respecto de los festines, primero voy a hacer trabajar en exceso mi hígado, porque el sistema porta va a mandar primero toda esa grasa y todo ese exceso al hígado. Pero luego lo va a pasar a la sangre, y en la sangre va a llegar esa abundancia a estos adipocitos de aquí. Y estos van a crecer. Y como está buena la cosa, se van a multiplicar. ¿Y qué va a suceder? Que van a aumentar este espacio subseroso. Y si aumenta este espacio, disminuye la cavidad pericárdica. Y si disminuye la cavidad pericárdica, el corazón, con cada distensión, ya no se llena con los mismos cc de sangre que se llenaba antes. Entonces, para mover 100 cc de sangre, que en una persona normal lo podría mover en una contracción, en una persona con exceso de adipocitos, con disminución de su espacio pericárdico, probablemente lo va a tener que ser en 2 o en 3. Y eso aumenta el gasto cardíaco. Y eso es lo que hace la diferencia entre ustedes que están flaquitos y una persona que esté obesa. Si ustedes caminan de aquí hasta los cubos, lo van a hacer en un menor tiempo y con menos gasto cardíaco que una persona que esté obesa. ¿Por qué? Porque una persona que esté obesa, o que no necesariamente esté obesa, pero tenga problemas con los adipocitos, este espacio va a estar reducido, por lo tanto su corazón con cada contracción va a mover menos sangre y va a oxigenar menos sus músculos, ¿ya? Entonces ese espacio es súper importante y este contenido, este tejido conjuntivo submesotelial, es muy importante también. Bien, pero el corazón no es solo músculo, también tiene tejido conectivo.
Y ese tejido conectivo es importantísimo para el funcionamiento del corazón. El primero de estos tejidos conectivos es el que está en las válvulas cardíacas. Las válvulas cardíacas se originan de un tejido que se llama almohadilla endocárdica, es un tejido mesenquimático, por lo tanto la válvula cardíaca en sí no tiene músculo, tiene solo tejido conjuntivo. Y está recubierta por arriba y por debajo por endotelio. Es nuestro tejido que es el epitelio rectil. Las válvulas tienen las cuerdas tendinosas, se fijan acá, que regulan su movilidad, y podemos describir 3 zonas dentro de una válvula cardíaca. Otro elemento importante del corazón son los anillos fibrosos. Esta es la válvula cardíaca, y si ustedes miran aquí, se fijan en esa zona de ahí, está engrosado. Ese es el anillo fibroso. Los anillos fibrosos lo que hacen es darle soporte y mantienen la forma de las válvulas cardíacas, ¿no? Entonces, eso es lo que le da la forma a la válvula cardíaca. Y entre los anillos fibrosos hay una estructura que se llama trígono fibroso. Y el trígono fibroso lo que hace es posiciona las válvulas cardíacas en la zona en donde tienen que estar. Hay una serie de patologías de la embriología que tienen que ver con desplazamiento de estas válvulas cardíacas. Y queda desplazada la válvula, y que hay unas que se llaman aorta cabalgante, donde la arteria aorta queda cabalgando entre los 2 ventrículos. Entonces se produce una serie de trastornos en la circulación sanguínea. Y eso es porque falla el tejido que va a formar el trígono fibroso, y esta válvula queda más desplazada hacia allá. O esta queda desplazada para acá. Entonces, este trígono mantiene la posición de las válvulas cardíacas y le da soporte a nuestro corazón. ¿Pero qué generan? Todos estos elementos conjuntivos generan que nuestro corazón esté partido en 2. La parte ventricular está separada de la parte auricular. Sí, señor, usted no lo crea, usted se ríe, el corazón, su corazoncito está partido en 2. La parte auricular, la parte ventricular. Y al medio está esta lámina conjuntiva. ¿Eso es bueno o es malo? Tener el corazón partido, dividido, no es lo mismo que dañado. Eso es otra cosa, tiene otras causas. Esto tiene una causa fisiológica, anatómica, ¿ya? ¿Es bueno o es malo? Ayúdeme. ¿Es bueno? ¿Por qué bueno? Porque si la naturaleza lo puso así, será por alguien, ¿eh? Si tuvo millones de años para probar cómo afectar. Las lagartijas tienen un solo ventrículo y 2 aurículas. Los peces tienen una aurícula y un ventrículo. No, es bueno. ¿Por qué razón? Porque eso permite el llenado de las aurículas, vaciado de las aurículas y llenado de los ventrículos. Contracción de los ventrículos, salida de sangre de los ventrículos para que se llenen las aurículas. Si se contraen todos al mismo tiempo, se produce un desorden. No se llena ninguna. Entonces, que estén las aurículas separadas de los ventrículos permite que se llenen las aurículas. Al contraerse las aurículas, esa sangre pasa a los ventrículos. Se llenan los ventrículos y esa sangre se contrae el ventrículo, la sangre abandona el ventrículo. Y ese desfase se da, aquí están las cuerdas tendinosas, que se me olvidó mencionar, estas son las cuerdas tendinosas, ahí están las características de las cuerdas tendinosas. Ese desfase se da gracias a esto. Miren, aquí está el tejido conjuntivo que separa el corazón en una parte auricular y en una parte ventricular. Entonces se llenan las aurículas y el nodo auricular o sinusal da una señal de contracción. Y entonces se contraen las aurículas. Pero aquí, en el nodo aurículo-ventricular, hay unas células que son un tanto rebeldes. Son como los hijos jóvenes. Tráeme algo, al quinto tráeme algo, lo traen. Acá es lo mismo. Esta celulita les llega la orden de contracción, pero dice, no, espera que estoy terminando mi partido del techo. Entonces se demora, se retrasa, pero eso está bien, porque como se retrasa, se llenan los ventrículos. Y cuando se acuerda que tiene que mandar la señal de contracción, los ventrículos ya están llenos. Y entonces manda la señal de contracción y se contraen los ventrículos y se hace funcionar. Hay una pequeña diferencia en una respuesta, eso es importantísimo para la fisiología. Y estas células tienen un pequeño retraso en su respuesta, pero eso es fisiológicamente normal, ¿ya? Entonces la señal de contracción viene desde aquí, autónoma, se contrae esto, llega aquí, hay un periodo de letargo y pasa al ventrículo.
esta señal puede ser modulada y esta señal también puede ser modulada por el sistema nervioso. Y entonces ahí es donde usted se acelera el corazón, o si la pena es muy grande, se le desensativo. Bien, señores, este es justo así. Este es el mapa conceptual de cardíaco. Recuerden, hasta lo último que sale en este mapa conceptual es nuestro CERN. Gracias, señorita.